Capítulo 19. Isabel volvió a sentir la sorpresa inesperada materializada en forma de carta en el buzón, que rompía la monotonía diaria de publicidad que inundaba de papeles ese rincón que antaño estuviera dedicado a los mensajes que desde la distancia contaban historias. Era de José. Deshizo el sobre como quien abre una puerta con la fuerza de las manos y una vez que el papel cedió sin oponer resistencia alguna, comenzó a leer. Zuera, Julio. Querida Isabel, te escribo de la misma manera que alguien habla de forma imaginaria poniendo a las palabras sonidos, como si te las estuviera diciendo, y casi puedo imaginar cómo mi voz suena en tus pensamientos, mientras yo escucho la soledad de quien quiso siempre ser música de sonrisa, como todos en este mundo quizá, que quieren tener una vida plena y llena de felicidad. El tiempo de prisión hace que mi mente no descanse e ideas de todo tipo pasan por mi cabeza, pero las principales, las que ocupan más tiempo, son las que hacen referencia a qué sucedió con mis hijos y cuál ha sido su destino. Todos me señalaron sin posibilidad de hacer uso de mi derecho a la presunción de inocencia, algo que no me llama en exceso la atención, puesto que saber leer a las personas implica que seres que parecen la perfección queden desnudos y expuestos a que se les vea tal y como son, generalmente inmundicia y fealdad, y todos quieren condenar a quienes así como les creen ver deben ser. Por el mero hecho de ser hombre, fui condenado por la sociedad, porque las pruebas circunstanciales, esas que tienen valor en un juicio, apuntan a que soy el responsable del delito antes siquiera de haberlo cometido. Vivimos en una sociedad aquejada por una enfermedad que no tiene visos de ser curada, como es la necesidad de limpiar la conciencia ante la lamentable sucesión de muertes de mujeres a manos de sus parejas, haciendo que la presunción de inocencia pague la cuenta de esta sociedad que tiene pendiente. Y en vez de aportar una solución como es la de la educación desde nuestra infancia de valores que respeten a los demás, en vez de dedicar todos los esfuerzos, que siempre serán pocos, en aportar desde la infancia una educación emocional, han preferido la criminalización de los hombres, que ya por el hecho de serlo, deben ser culpables. No en esos casos en los que el cadáver yace para vergüenza de todos, sino en esos otros en los que se determina si un hombre es acusado sin más, paga su pena y cuando llega la justicia es demasiado tarde porque ha debido dedicar todas sus energías a demostrar que no es culpable del delito que le es atribuido. Tan enferma está esta sociedad de la que hablo que ni mi abogada asignada por el turno de oficio me presentó el proceso al que me enfrento como una opción de defensa, sino estudiando todos los puntos que presuponían que dejé de ser hombre, padre y persona, y que serían utilizados por el fiscal y la acusación particular para acusarme, demostrando ella que participaba de la misma visión. Nadie en todo este tiempo ha sido capaz de reflexionar sobre las causas o motivos de la desaparición de mis hijos, que si bien podría haberse dado por una casualidad que ojalá el tiempo quiera mostrar y que nos muestren lo equivocados que estuvimos todos, estando ellos vivos, sé que no me equivoco si pienso que es producto del divorcio que tuvimos su madre y yo, porque caímos en el error humano, pero error al fin y al cabo, de entender el final de una relación como una batalla en la que cada uno entiende que el contrario debe ser aniquilado. Y como en todo enfrentamiento, se precisan soldados que en nombre de la defensa de una nación asuman perder sus vidas a favor de una idea que jamás entenderán. Y esos soldados son los hijos de una pareja que se rompe en la mayoría de los casos, me atrevería a decir. Después de lo que me ha indicado mi abogada en las reuniones que con ella he mantenido, los restos de mis hijos aparecieron quemados, y por una cuestión de lógica, no fue posible que lo hiciera yo. Tras el divorcio, mi vida se desarrollaba en un apartamento con cocina, comedor, una habitación y un baño. En ese espacio es posible acabar con una vida humana, pero no la opción de realizar una cremación como dicen que se realizó por el estado de los restos encontrados. En ese caso, debería haber realizado el fuego en otro lugar, y siendo que no dispongo de otras propiedades, deberían haberse encontrado restos del lugar donde se realizó la incineración, y en este punto, para que los huesos pierdan todo
resto de ADN deben estar expuestos a altas temperaturas y constantes, por lo que he podido investigar. Temperaturas propias de un horno. Realizarlo al aire libre es una tarea compleja, puesto que requiere de horas de combustión con el peligro de que la temperatura pierda su fuerza por mucho que sea alimentado. Pero lo que más me extraña de lo que la documentación de la instrucción a la que he podido acceder refleja es que, aun cuando hubiera elegido un apartado lugar, si el delito hubiera sido como plantean, me dibujarían como un imbécil que se dedica a dejar los restos a la vista de todos en un lugar en el que pueden ser descubiertos por ser uno de esos solares que la gente frecuenta para que sus animales de compañía defequen y orinen con tranquilidad. No quiero parecer frío y calculador, pero si, como dicen, de madrugada asesiné a mis hijos y durante la noche me encargué del resto, es difícil que nadie hubiera contemplado el humo de una pira funeraria que precisaría, además de la preparación, de gran cantidad de madera animada por gasolina o gasóleo. Después, en un lugar donde se han producido altas temperaturas, meto los restos en mi coche y los traslado al descampado donde fueron encontrados, sin encontrar policía científica restos de dichos cadáveres en el vehículo. Unas declaraciones de mi exmujer fueron el detonante para mi detención y para mi posterior prisión, pero sus declaraciones jamás iban a ser positivas hacia mi persona. Nadie investigó debidamente a Pilar y a su entorno, y ni siquiera alguien quiso saber sobre los antecedentes del divorcio con el que pagó todo el tiempo de amor incondicional que le di a ella y a nuestros hijos. Es de malnacidos ser desagradecidos. Si hubiera sido un ser celoso y posesivo que rechazaba el proceso de divorcio, no hubiera mantenido una relación desde que nos divorciamos y de la que nadie habla ahora, que si bien no prosperó porque protejo mi vida privada, fue una demostración de que miraba ya hacia adelante mientras que había quien seguía con la vista perdida en el pasado. Pilar, en el primer momento del divorcio, decía a todas aquellas personas que le quisieron prestar credibilidad a sus palabras necias que yo no asumía el divorcio. Pero estas declaraciones mostraban su ignorancia, ya que mientras solucionábamos los temas legales, yo ya estaba en esa relación de la que hablo. Y cuando supo de dicha relación, entró en cólera por lo que pude saber, porque a nadie le gusta que los hechos ajenos desmaquillen sus palabras para dejarlas a la vista de los demás. Nuestro matrimonio jamás volvería del pasado para resucitar, y lo que no contó es por qué sus actos se convirtieron en puñaladas que me asestaba por la espalda. Yo te contaré los 3 motivos de esa actitud. El primero, que cuando una pareja ya no es capaz de llegar a acuerdos para mantener un matrimonio, difícilmente los hallará cuando éste haya finalizado. El segundo, porque Pilar me planteó una serie de condiciones que no acepté y que suponían la máxima comodidad y ventajas para ella, pero obligaciones para mí. Puede que porque pusiera mucho peso en la confianza que en sí misma tenía y poca en mi capacidad. La tercera, que ella creció en el entorno cerrado de su barrio, del que jamás querría salir y donde se sentía cómoda y protegida entre personas que, lejos de poner en duda sus decisiones y palabras, le apoyaban e incluso jaleaban, demostrando que los seres humanos, a veces ajenos al respeto que deberíamos tener hacia los sentimientos de los demás, se convierten en fieras que simplemente necesitan de un despojo que masticar. Son cobardes para matar, pero valientes para acercarse a los restos inermes de un cadáver para disfrutar. Desde que se inició el divorcio, una de las preguntas habituales que les hacía a mis hijos era saber cuál era su decisión en cuanto a con quién querían estar, y ellos manifestaban que querían estar con los dos una y otra vez, porque ellos no entendían de disputas y ni tan siquiera comprendían la situación de un divorcio que nos destrozó a los 4. Semanas antes de la desaparición de los pequeños, empecé a percibir un cambio en ellos, mostrando una actitud más distante y tendían más a la confrontación conmigo, asumiendo una valentía que demostraba que se sentían mis enemigos. Intentar mantenerme en pie y atacando implicó denunciar hechos como el que mi exmujer consiguió su trabajo gracias a los contactos de su padre, que recuerdo
cómo venía a casa a explicar cómo la gestoría del centro de salud estaba preparando un contrato de sustitución de una cocinera que se prejubilaba por el de su hija, de auxiliar, sin tener los estudios que requería su puesto de trabajo y sin un proceso de contratación abierta. Y esa denuncia me supuso recibir el odio de mi exmujer y toda su familia. Me consta que de sus bocas salieron todo tipo de insultos, como llamarme ladrón por malpagarme la parte del piso que me pertenecía, o llamarme hijo de puta, quizá porque ninguno que lo quiera, que lo sea, quiera estar solo, y mi ex-suegro es el mayor. No sé dónde están mis hijos, pero me consta que han sido soldados a los que se ha utilizado para causarle el mayor daño posible a un padre que lo fue desde que nacieron. Yo les cambié los pañales, yo les preparé las comidas, meriendas y cenas. Yo pasaba mi tiempo con ellos mientras su madre pasaba el tiempo fuera de casa, unas veces por el trabajo y otras, las menos, por querer ser la joven que sale de fiesta hasta la madrugada porque no tenía la capacidad de saber que la adolescencia la dejó muchos años atrás, y por eso mismo puede ser que tampoco haya jamás tenido el sentido de la humanidad, mientras tiene el del odio y el de la satisfacción de causar el mayor daño posible. Ella, por ser mujer, es víctima. Ella, por medidas que buscan la protección de mujeres que verdaderamente sufren la maldad de un hombre que es un criminal, parte con la ventaja de no ser puesta en duda su verdad. Siento que mi misiva es tan extensa que él quizá te aburra, pero las palabras se me escapan y en ocasiones demuestran que mi tiempo, ese en el que vivimos, se quedó parado una mañana en la que mis hijos no volvieron a casa a comer. Gracias por todo. A Isabel, tantas declaraciones, tantas ideas, tantas palabras no le decían nada, porque prefería ser mensajes cortos y concretos como ella procesaba a diario, no por significar que fuera un ser simple, sino porque se pierde la visión de algo cuando se quiere ver todo. Podría tomar esa carta como un nuevo intento de exculpación por parte de José, que como todos los que cometen delitos de violencia contra la mujer, niegan la comisión del delito alguno hasta que las pruebas son inexorables. Podría tomar esa carta como la venganza que precisaba ese ser atormentado, tratando de verter veneno con sus declaraciones. Pero este punto sería comprensible si fuera dirigida a un público más extenso, ya que, llegando solo a Isabel, nada de lo que había declarado vería la luz, por no ser ella un altavoz. Pero por encima de todo, lo que se podría percibir de esas palabras es que, frente a un proceso de divorcio que debería ser una nueva etapa de la vida, esa antigua pareja formada por Pilar y José se habían quedado viviendo y reviviendo una parte del pasado, la peor, esa en la que llegaron a enfrentarse porque se sintieron enemigos. Podía percibir que los hijos de una pareja eran utilizados para crear el máximo dolor posible a la parte que la sufría. Si, como José indicaba, los pequeños habían sido utilizados por su madre, estaba claro que él había perdido su libertad. Si los había utilizado el padre, habría actuado así con el ánimo de generarle el mayor dolor a una madre que sabría que no volvería a disponer de la presencia de sus hijos jamás. Por lo que había podido leer en Internet, en los procesos de custodia se escuchaba la voluntad del menor para garantizar su bienestar, pero Isabel había podido reflexionar que la justicia no podía garantizar en ese punto que el menor no estuviera influenciado por su padre o por su madre, que lejos de poder defender su derecho a disfrutar de la compañía de ambos en su crecimiento y desarrollo, bien se podría decantar la balanza hacia una de las partes, movidos los pequeños por una orientación emocional que podía potenciarse por personas de escasos escrúpulos que no solo buscaban el control de los pequeños, sino que además buscan la rapiña económica que se materializa en pensión alimenticia, o la rapiña intelectual de quien, sin tener hijos, busca mantener su apellido en el futuro. Isabel sentía un escalofrío que era la demostración de cuán indefenso queda el menor en esas situaciones en las que sus padres entran en conflicto por convertirse, cuando no debería ser así, en juez y parte, cuando su máxima preocupación debería centrarse en crecer y aprender. Ella sentía que el ser humano debería aprender a convivir antes de querer dejar su huella en la sociedad, puesto que estamos expuestos al arbitrio de personas que tengan la capacidad humana de decidir
cuando son todavía menores y deseen mantener una relación con sus padres al arbitrio de progenitores que no se conviertan en justicia, dejando en sus manos el rastro de una víctima que no debería serlo jamás, y de intereses que no son los de los menores, que deberían quedar ajenos a los conflictos de los adultos siempre. Lo que no son capaces los adultos de acordar queda en manos de unos menores que bien pueden ser manipulados por seres viles. Tras leer esa carta, leyó un mensaje de WhatsApp de su prima Tamara, que fue igual de inesperado que la carta de José. Hoy se han entregado los restos de los niños a la madre. Mañana, en el tanatorio número 12, el más alejado de la mirada de los curiosos, estará montado el tanatorio. La noticia no se ha hecho pública, por lo que yo no te he dicho nada. Isabel miró el reloj y comprobó que estaba sincronizando con su reloj biológico que le pedía sueño, por lo que decidió dormir como obligación, porque necesitaba digerir esa noticia inesperada que le había regalado su prima y que era toda una revelación.